Y justamente hoy estamos comenzando una serie que va a tratar acerca del discipulado y cuál fue el plan maestro que Jesús tuvo y cómo fue que Él llevó a cabo su ministerio. Y hasta ahora nosotros seguimos viendo los frutos de lo que Jesús hizo en 3 años. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo hizo Jesús? Porque en la manera que Jesús lo hizo y como Él nos dijo que nosotros debiéramos hacerlo, es la manera que nosotros deberíamos estarlo haciendo. Así que estuvimos ahí trabajando, gracias a todos aquellos que fueron parte, gracias a todos aquellos que se involucraron, que evangelizaron. Y ahora yo quiero animarles a todos a seguir trabajando. ¿Qué sigue después de esto que nosotros hicimos? Hay un predicador llamado Spurgeon, súper famoso, dice, si las personas van a ir al infierno, que nosotros por lo menos estemos tocando sus rodillas, suplicándoles a ellos de que acepten a Cristo Jesús. Si ellos van a ir al infierno, pues por lo menos nosotros les rogamos a ellos de que escucharan el mensaje de Cristo Jesús. Así que al final personas escucharon el Evangelio, algunos decidieron que sí, otros decidieron que no, pero nosotros hicimos nuestra labor, nosotros predicamos a Cristo. Así que eso es lo que la iglesia debe estar haciendo. Así que yo quiero que usted sea animado con esta serie. Esta serie va a hablar acerca de qué es lo que nosotros deberíamos estar haciendo como iglesia. Cuáles son los pasos que Jesús siguió para impactar el mundo entero. Y hoy me encanta que la iglesia está llena. Así que ojalá que necesitamos llenar un poco más de sillas y nos pasamos al otro salón grande que está allá abajo. Y allá vamos a estar un poco más cómodos, pero les invito a seguir invitando personas, que las personas puedan escuchar acerca de Jesucristo. Quiero comenzar diciendo lo siguiente, y es que uno de estos días yo le dije a mi esposa, le dije, baby, no, vámonos para otro país a aprender árabe. Nosotros queremos aprender otro idioma y nos gusta mucho el idioma árabe, pero ella me quedó viendo con unos ojos fijos, como de esas esposas, ustedes saben, cuando no está muy de acuerdo con lo que el esposo tiene que decir. Puso los ojos fijos en mí y me hizo una pregunta interesante que me ayudó a pensar y me dijo, me estás haciendo esa pregunta, pero yo quiero hacerte otra, y es, ¿cuál es la visión que tú tienes con el ministerio hispano? Entonces yo comencé a pensar, y ese es el tipo de preguntas incómodas que las esposas les hacen a sus esposos para ubicarlos, ¿no? Así que yo comencé a pensar, y en ese momento no tenía una respuesta muy clara, pero a través de esta serie y a través de los libros que estoy leyendo para preparar esta serie de sermones, creo que tengo una respuesta clara de la visión que Dios ha puesto en mí para el ministerio hispano. Y muchas veces nosotros tenemos visión de yo quiero ver a la iglesia allá en un edificio súper grande, una iglesia independiente, que no tenga que depender de los americanos, que tengamos todo, batería, que tengamos guitarras y todo así con la música de Hillsong United y todo eso. Pero sinceramente mi visión ha cambiado un poco, aunque quisiera que eso estuviera pasando. Si a mí me tocara partir de este lugar en unos cuantos años, mi visión sería que quedaran un puño de hombres y mujeres que se reprodujeran en otras personas para que ellos puedan impactar no solamente su sociedad, sino la generación que viene después de ellos, para que el impacto no solamente sea en esta generación, sino en las generaciones venideras. Y eso es discipulado. Ahora, es fácil para muchas personas llenar un salón con 500 personas y mantenerlos ahí por unos 5 años. Imagínense, nosotros los alimentamos, les tenemos un servicio para niños, les tenemos cafecito todos los domingos, y cuando el líder se va, así como todas esas personas estuvieron fieles, esos 5 años así desaparecen. Y después ellos no están impactando las vidas de otras personas, no están haciendo nada en su sociedad. ¿Por qué? Porque mantuvimos un ministerio, pero no hicimos discipulado con ellos. Así que la visión, si usted me pregunta cuál es la visión ahora, y ahora ya tengo respuesta para mi esposa,
¿Cuál es la visión? Invertir en un grupo de hombres que quieran crecer y que quieran multiplicarse en otras personas para que impacten su sociedad y también la generación venidera. Y yo creo que esa es una de las cosas que todos nosotros como cristianos deberíamos estar pensando. ¿A quién estoy impactando yo en mi sociedad? Así que poco a poco, a través de estos sermones, iremos analizando cuál fue el plan que Jesús implantó para impactar este mundo y esta generación. Ahora, lo interesante es que las personas que Jesús utilizó fueron personas comunes y corrientes, personas como usted y personas como yo. Y muchas veces a Jesús lo siguieron multitudes. Dice que en una ocasión más de 500 personas, más de 5,000 personas se alimentaron por un milagro que Jesús hizo al multiplicar los panes. Pero Jesús no siempre estaba enfocado, es más, Jesús huía de las multitudes. ¿Saben lo que pasaba cuando Jesús hacía milagros? A la persona a quien Jesús le hacía un milagro, Jesús inmediatamente le decía, no le digas a las demás personas que yo te hice esto. En muchas ocasiones las personas no obedecieron y lo que hicieron fue, Jesús fue quien me sanó, Jesús me dio la vista, Jesús me hizo escuchar. Pero Jesús, la orden que Jesús le había dicho es, no les digas que yo hice eso, porque Él no estaba tratando de ganar multitudes, sino que Él estaba tratando de invertir su tiempo en 12 personas a quienes Él llamó sus discípulos, quienes iban a impactar el mundo después de que Él ya no estuviera. Así que cuando nosotros vemos el método de Jesús, vemos que Jesús invirtió en unos pocos. Jesús invirtió en personas y su método siempre fueron las personas. Así que ninguno de estos hombres a quien Jesús escogió era conocido por ser gran orador, tampoco era conocido por tener grandes dones. De hecho, cuando nosotros leemos la historia, vemos que eran hombres torpes, que les costaba muchas veces aprender y tuvieron que equivocarse muchas veces antes de poder hacer las cosas bien. Dice que 7 de ellos eran pescadores, algunos probablemente eran comerciantes y otros artesanos. Eran profesiones comunes que estos hombres tenían. Así que ninguno de ellos era un experto en la Biblia, ninguno de ellos era un experto teológico que había pasado por seminario. Eran personas comunes y corrientes. Y Jesús decidió usarlos a ellos. Así que Jesús comenzó a pasar tiempo con ellos, pero primero los escogió. Y les comenzó a enseñar un poco de quién era Dios, lo que nosotros llamamos teología. Les enseñó quién era Dios, les enseñó a perdonar, les enseñó a amarse mutuamente, invirtió tiempo en ellos. Y lo que más resalta de la vida de estos hombres es su sencillez. Hombres comunes y corrientes. Y al morir Jesús parecía que todo el mundo había acabado para ellos. Imagínense las emociones de sus discípulos cuando saben de que su líder ha muerto. Muchos dicen que regresaron a sus profesiones, algunos regresaron a sus casas, pero interesante que cuando Jesús resucita y se aparece a ellos, dice que hubo una revolución en su manera de pensar, tanto que ellos dijeron, vale la pena morir por esto, porque tal como Jesucristo nos había dicho que iba a resucitar al tercer día, Él lo hizo, y ahora nosotros sabemos de que esto es verdad. Entonces su mente fue revolucionada y 2000 años después seguimos hablando de estos hombres. Así que la razón por la cual nosotros debemos estudiar cuál fue el método que Jesús utilizó es porque funcionó. Invirtió su vida en esas 12 personas y aún seguimos hablando de eso. Así que me gustaría compartir con ustedes algunas de las estadísticas que hay aquí en Estados Unidos y dice que 4,000 iglesias cierran cada año en Estados Unidos, mientras 1,000 iglesias solamente se abren cada año. Imagínense cuáles son las estadísticas. ¿Sabe por qué? Porque las iglesias no están haciendo discipulado ni preparando personas que puedan reproducirse en otras personas. Así que esa es una de las cosas que debería de preocuparnos a nosotros. Y lo que está pasando en muchas de las iglesias es que las iglesias ponen énfasis en los ministerios y no en las personas. Ellos están llevando a cabo programas, ellos están llevando a cabo shows, ellos están llevando a cabo, preocupándose
por tener buena música, por tener cuidado de niños, por alimentar, porque las personas se sientan súper cómodas el domingo y que tengan una buena experiencia, pero al final solamente les estamos entregando un sermón y un buen tiempo en bandeja de plata, sin desafiarlos a ellos para tomar las riendas de lo que deberían estar haciendo como iglesia. Así que la iglesia no se trata solamente, usted viene, se sienta, escucha un sermón bonito, cantamos y después se va. La iglesia significa pasar tiempo en comunidad, invertir en otras personas, enseñarle a otros la palabra de Dios, decirle de que ellos deben multiplicarse, enseñarles de que deben buscar la santidad. Pero eso no pasa si no hay sociedad, si nosotros no tomamos tiempo para hablar con una persona. Así que los resultados de una iglesia enfocada en los ministerios, en vez de preocuparse por la gente, es que hay pérdida de pasión por evangelismo. O sea, la gente viene, se sienta, pero ellos no están hablando afuera acerca de Cristo. Las personas no viven en comunidad, perdón. O sea, ellos vienen, quizás le hablan a 2 o 3 personas, pero nadie sabe los problemas por los que ellos están pasando. Tampoco ellos saben los problemas de las demás personas. Así que ellos están perdiendo tanto la oportunidad de ayudar a otros como la oportunidad de ser ayudados por aquellos que están en la iglesia. Así que no estamos invirtiendo tiempo muchas veces espiritualmente en la vida de las personas. No estamos invirtiendo en la vida espiritual de las personas. Por lo tanto, no hay vidas cambiadas. Tenemos personas que llegan a la iglesia, se sientan, escuchan y todo, pero al final no hay transformación. Y todo eso es parte del discipulado. Así que, bueno, ya sabiendo lo que está mal con la manera en que nosotros hacemos iglesia, ¿cómo hacemos? Una buena pregunta es, ¿cómo hacemos que la iglesia se vuelva una iglesia que haga discípulos usando el modelo de Jesús? ¿Cómo hacemos nosotros? Es más, déjeme hacerle otra pregunta. Si alguien se le acercara hoy, imagínese que se le acercara hoy a alguien y le dijera, ¿en qué puedo servir aquí en la iglesia? ¿En qué puedo servir aquí en el ministerio hispano? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Cuál sería la respuesta que usted le daría? Bueno, seguramente usted le diría, mira, solo tenemos 2 pianos y los 2 ya están ocupados. Una guitarra eléctrica y al pastor no le gusta que toquen su guitarra. Son bromas. Pero los 2 que recogen la ofrenda, no fallan, así que no hay oportunidad para servir aquí en la iglesia. Esa podría ser una respuesta, ¿no? ¿Cuál sería otra respuesta? Que es la respuesta que a mí me gustaría que ustedes le pudieran dar a la gente. Sería bueno que si nosotros nos enfocáramos en la iglesia, nosotros pudiéramos decir, ¿sabes qué? ¿Miras a aquellos 2 adolescentes que están allá? Esas son personas que han estado viniendo hace mucho tiempo, pero necesitan que alguien invierta tiempo para que les enseñe la Biblia. ¿Te gustaría a ti dedicar algunos minutos a la semana para enseñarles la Biblia? O otra cosa que podríamos decirle, tienes ganas de servir, ¿ves aquella pareja que está allá en la esquina? Esa pareja es una pareja nueva que acaba de llegar a la iglesia. ¿Te gustaría invertir tiempo en ellos durante la semana para que ellos puedan crecer y llegar a conocer más al Dios que tú conoces? Ese es el verdadero ministerio. Pero muchas veces nosotros estamos tratando de poner a la gente en un cajoncito, ¿verdad? Ministerio de música, ministerio de grabación, ministerio de sonido, y entonces al final terminamos enfocándonos en ministerios, pero no enfocándonos en las personas. Y cuando ya estas personas no están sirviendo en un ministerio, cuando tienen 20 años de estar sirviendo en lo mismo, llegan y se aburren y han perdido el gozo de lo que es verdaderamente ser cristiano, que es invertir en las personas, porque nos enfocamos simplemente en los ministerios. Ahora, quiero que usted comience a pensar en la manera que Jesús pensó. ¿Cuál fue la primera cosa que Jesús les dijo a sus discípulos cuando Él comenzó a llamarlos? Una de las primeras cosas que Él les dijo lo encontramos en Mateo 4, capítulo 18 al 19. Y lo que dice la palabra de Dios dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, a Simón llamado Pedro, Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres.
Ahora, lo que Jesús está diciendo aquí, cuando Jesús le pide a sus primeros discípulos que lo sigan, Él no le está dando entrada a ministerios. Él no le está diciendo, vení que vas a ser el ministro de música o vas a ser el ministro de las actividades de la iglesia. Cuando Él llamó a Pedro, no le dijo, Andrés y Pedro, síganme que ustedes van a ser los nuevos líderes de Capernaum, los líderes de jóvenes de Capernaum. Y cuando ustedes sean los líderes, yo les voy a conseguir un líder de música para que le ponga feeling ahí a las canciones que ustedes tocan. No, Jesús les dijo, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y eso es lo que la iglesia debería estar haciendo ahora. Pescadores de hombres, invirtiendo su tiempo en personas. Así que hace algunos días tuvimos esta actividad que recién vimos en el video y se llama Rock the Block. El tiempo fue increíble, los niños escucharon el evangelio, muchas mamás vinieron y escucharon también el evangelio, tomamos los contactos de esas personas y estuvo súper bueno el evento. Pero la pregunta es, ¿cuál es el estado espiritual de esas personas con las que nosotros estuvimos? La mayoría de esas personas no son cristianas y están camino al infierno. Y nosotros tuvimos tiempo con ellas hace algunas semanas. Ahora, ¿qué sería lo que nosotros pudiéramos estar haciendo con ellas? Bueno, una de las cosas que nosotros pudiéramos estar haciendo es preocuparnos por las condiciones emocionales de esas personas, preocuparnos por la condición espiritual de esas personas, preocuparnos por las necesidades físicas de esas personas. Pero sobre la cosa que está superior a todo eso es la condición espiritual. Preocuparnos por dónde van a ir esas personas el día de que esas personas mueran. Así que no se trata simplemente de hacer un evento, hice Rock the Block y ya. Ahora, ¿qué sigue? ¿Cómo vamos nosotros a preocuparnos por esas personas que no tienen a Cristo ahora? ¿Te das cuenta muchas veces del error que nosotros estamos cometiendo? Nos preocupamos más que todo por el evento, pero el evento no es lo más difícil, el evento es lo más fácil, porque trabajar con personas, eso sí es lo más difícil. ¿Qué es más fácil? ¿Es más fácil darle un juguito y un snack a la persona, o ir y escuchar todos los problemas que la persona tiene y tener que dedicar tiempo para que esa persona crezca espiritualmente? Tener que ser decepcionados por esas personas que estamos discipulando cuando ellos no crecen, cuando te dicen que van a venir a la iglesia y no vienen, cuando te dicen que van a tener lista la porción del libro que están leyendo y no la leen. Eso muchas veces es lo que debemos de estar nosotros sufriendo. Y a veces hacemos el evento, pero nos olvidamos de lo que resta. Así que yo quiero animarles, hoy no quería regañarles, pero quiero animarles. Cuando nosotros hacemos una actividad debemos de estar pensando en personas. Terminó el evento, bueno, ¿qué es lo más importante? Contacto con las personas. Así que si nuestro enfoque fuera la gente, ya estuviéramos visitando a esas personas, y le hubiéramos pedido el número al pastor, el número para poder llamarlas. Ahora, ¿cómo trabajamos? Nosotros como iglesia, bueno, lo que hacemos es, mujeres trabajan con mujeres, hombres trabajan con hombres, no quieren poner a su pastor en una situación incómoda ahí que él tenga que estar visitando o llamando. Entonces las mujeres llaman, se preocupan por las mujeres y les dicen, ¿te gustaría estudiar más la Biblia? ¿Qué necesidades tienen? Muchas veces tú vas a ir y vas a ver que ellas no tienen muy bien el corazón, muy abierto el corazón. Entonces tienes que comenzar preguntándole por sus necesidades. ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué condición estás con tus hijos? ¿Qué situación difícil estás pasando con tu matrimonio? Comenzar a ayudarle con ese tipo de cosas. Y después hacer una amistad, y cuando ellos vean el ejemplo y la felicidad, el gozo que te trae el Evangelio, ellos vayan a decir, yo quiero tener lo que tú tienes. Pero todo comienza pensando en invertir con personas. Así que la pregunta que quiero hacerte hoy es, ¿a dónde está la persona en la que estás invirtiendo? ¿Cuál es el nombre de esa persona? Si hoy yo te pasara un papelito ahí y te dijera, escribe el nombre de las personas en las cuales estás invirtiendo espiritualmente, ¿cuáles son? Entonces, si no tienes uno, este sermón va a ayudarte para que tú comiences a pensar en ese amigo que tienes ahí en el trabajo, en ese vecino que tienes ahí, cualquier persona con la
con la cual tú tengas relación va a ser esa persona en quien tú vas a invertir. Ahora, solo para darles alguna idea, lo que está pasando con nuestra iglesia, muchas personas vienen y se van y no nos preocupamos por ellos. Yo pudiera darles nombres de personas que han estado viniendo a nuestra iglesia. Por ejemplo, hace algunos meses Omar y su esposa vinieron por algunos meses y ahora ya no volvieron. Juan y su esposa vinieron, ahora ya no están viniendo. Javier y su esposa estuvieron viniendo por unos meses, ya no están aquí. Y la lista pudiera continuar. Entonces, la iglesia debería preocuparse por estas personas que un día estuvieron aquí. Entonces, ¿por qué pasa esto? Debido a que nos enfocamos más en el servicio del domingo, ¿verdad? Que todo salga bien, dedicamos mucho tiempo a ensayar la música, dedicamos tiempo a traer los snacks y todo eso, pero nos olvidamos muchas veces de mandar un texto a las personas y decirle, hey, ¿cómo estás? ¿Por qué no has podido venir? Entonces, ese es una de las cosas que nosotros tenemos que cambiar. La iglesia se ha convertido en un club donde las personas piensan de que, bueno, yo llego el domingo, todo debe estar listo para mí, la comidita está ahí a la derecha, los músicos están listos para darme a mí buena música y el pastor se ha preparado con un buen sermón y ha puesto un par de chistes ahí en el sermón para que yo no me duerma. Y bueno, eso es iglesia. Yo por eso le doy ofrenda a la iglesia, porque es bonito. Pero la iglesia no es un club. La iglesia es algo donde tú te haces parte de ella para hacerla crecer, en vez de tú solamente ir y recibir de ella algo que te beneficia. Lógicamente hay muchos beneficios que la iglesia te da, pero lo más importante que nosotros deberíamos estar pensando es, ¿cómo puedo yo beneficiar a mi iglesia con los dones y talentos que Dios me ha dado? ¿Cómo puedo yo invertir espiritualmente en las personas que me rodean? Así que, interesante cómo Jesús lo hizo a través de personas. Ahora, en Mateo capítulo 4, versículo 20, dice que los discípulos, ellos entonces dejaron al instante sus redes y le siguieron. Increíble cómo pasa esto. Jesús les dice, vengan, síganme, los haré pescadores de hombres. ¿Y qué hacen ellos? Dejaron sus redes y comenzaron a seguir a Jesús. Ahora, vemos dos cosas. Estos hombres estaban dispuestos a seguir al Maestro y disponibles. ¿Tú te has encontrado alguna vez con personas que están dispuestos, pero no disponibles? Déjame explicarte cómo funciona esto. Tú le dices a una persona, vamos a ir el sábado a visitar a otra persona. Y la persona, sí, claro, vamos a ir y lo vamos a visitar. Eso significa estar dispuesto, ¿verdad? Él tiene todas las ganas. Pero cuando tú lo llamas el sábado y le dices, ¿estás listo para ir a visitar a esta persona? La respuesta que esa persona te da es, no, es que ¿sabes qué? Me salió una chambita por aquí y estoy en el jale, dicen los mexicanos, ¿verdad? Entonces ya no está disponible la persona. Estaba dispuesto, pero no estaba disponible. Lo que vemos de los discípulos, ellos estaban dispuestos a seguir al Maestro y le dijeron, Señor, aquí está nuestro tiempo. Estamos disponibles para ti en cualquier hora que tú nos digas que debemos hacer algo. Así que intencionalmente, como discípulos de Jesús, nosotros debemos estar disponibles para servirle a Él. Y muchas veces va a costarte la vida. Va a ser sacrificial. Vienes de tu trabajo cansado y sabes que tienes que reunirte con alguien para enseñarle la Biblia. ¿Sabes qué? Eso es lo más importante. La cosa más importante en el día no era ir y trabajar. La cosa más importante era ese día transmitir a una persona lo que has aprendido acerca de Dios. Así que importante saber de que cuando Jesús te llamó para que tú le sirvieras. Cuando Él pagó por ti, te pagó para que tú le siguieras a Él por amor, por lo que Él ya había hecho. La deuda que nosotros tenemos con nuestro Señor jamás se va a poder pagar, pero nosotros le servimos a Él en agradecimiento por lo que Él ha hecho. Así que algunos versículos que hablan acerca de cómo el discípulo se reconoce, es 1 Juan 2:6, nos dice, el que dice que permanece en Él, anda como Él anduvo, o sea, hace las cosas que Jesús hacía.
Juan 14:12 dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Jesús invertía tiempo en la gente, nosotros debemos estar invirtiendo tiempo en la gente. Así que seguir a Jesús significa caminar en sus pasos, seguir su ejemplo, imitar su vida, su corazón, su carácter, su comportamiento. Todo lo que Él hizo deberíamos nosotros estar haciendo. Pero la manera de hacer iglesia ha cambiado y nosotros la hemos tergiversado totalmente. Así que por eso yo quiero que a través de esta serie de sermones tú te sientas animado a trabajar e invertir en las personas. Me gustaría simple y sencillamente terminar con una historia acerca de una mujer. Jesús se encuentra con una mujer samaritana y cuando Jesús está ahí con esa mujer samaritana, pasa algunos minutos conversando con ella y hablan acerca de que los judíos adoraban allá en Jerusalén, pero ellos adoraban allá en Samaria, y Jesús le pide agua para tomar y la mujer y después en medio de la conversación Jesús le dice, yo tengo agua de esa de que tú nunca vas a tener sed. Y ella se queda asombrada y le dice, ¿acaso tú eres mayor que Jacob, el que fundó este pozo del cual nosotros estamos sacando agua? Y entonces en medio de esa conversación Jesús le dice, yo soy mayor que Jacob. Y después le dijo, ve y llama a tu esposo. Y la mujer le dice, bueno, yo no tengo esposo. Y Jesús, sabiendo la vida que llevaba esa mujer, le dijo, bien has dicho, no tienes esposo porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tuyo. Y Jesús sabía por todo lo que esta mujer estaba pasando. Y después termina la conversación y la mujer se va al pueblo y comienza a decirle a todas las personas, vengan, vengan, yo creo que he encontrado un hombre que es el Cristo. Y muchas personas comienzan a venir y comienzan a ver a Jesús y muchos comienzan a comprobar de que Jesús era el Cristo y comienzan a creer en Él. Y muchos son salvos porque Dios usó a una mujer. Ahora la pregunta es, ¿cuántos años pasó esta mujer discipulándose ahí en una iglesia? ¿Cuántos años pasó esta mujer por un seminario? Digo esto porque hay personas que ponen una barrera en sí mismos diciendo, yo no sé mucho de Dios, por lo tanto yo no puedo invertir en otra persona. Pero esta mujer simplemente escuchó lo que Jesús le dijo, unas cuantas palabras, y después dijo, esto poquito que yo sé del Cristo es lo que voy a transmitir a esas personas que están allá. ¿Cuánto tiempo tienes tú aquí en la iglesia de estar viniendo? ¿Cuántos sermones has escuchado? ¿Cuántas veces has ido a un grupo pequeño? Eso es un montón de información. Ahora, si fuéramos así como esa mujer fue, estuviéramos ya allá afuera diciéndole a nuestros amigos, ¿sabes qué? Yo esto es lo que he conocido de Dios y quiero transmitírtelo a ti. Así que no ponga barreras en su vida. No ponga barreras diciendo, no, es que yo no puedo, no, es que yo no tengo facilidad. Al final, Jesús dijo, quien edifica la iglesia soy yo. Tranquilos que el Señor es el que va a transformar el corazón. Pero obedezca lo que el Señor les dijo. Vayan, hagan discípulos, enséñenle lo que yo les he enseñado. Lo que conocieron de mí, Mateo 28 dice, díganselo a ellos. Así que no espere pasar tantos años por una clase. Comience a invertir en una persona con lo poco o mucho que usted sepa de Dios, comiéncelo a transmitir. Y cuando leemos ahí la historia de esa mujer, dice, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Muchas personas llegaron a conocer a Cristo porque una mujer fue valiente en invertir en otras personas. Hagamos nosotros lo mismo. Así que la pregunta hoy es, ¿cuál es la persona en la que tú estás invirtiendo espiritualmente? Vamos a orar, y si tú no tienes una persona en quien estás invirtiendo, pídele al Señor una persona con quien tú vas a enseñarle a caminar con Cristo. Y más adelante vas a ir viendo cuáles son los siguientes pasos que Cristo Jesús hizo. Pero primero, lo que debes llevarte hoy en tu mente es, Jesús invirtió en las personas. Dedica tiempo a las personas, aunque no estés mencionado en algún ministerio de la iglesia.
Lo más importante es tener una persona en tu vida en quien tú puedas multiplicarte. Vamos a orar. Y si es tu deseo, pídele ahí al Señor que Él pueda darte una persona en quien invertir tu tiempo.